Entonces, miren, ahora vamos a entrar en el mundo discreto, ¿ya? El mundo de las señales de tiempo discreto. Y vamos a ver cómo aplica esto de Fourier en ese mundo. Vamos a ver que desde el punto de vista del marco conceptual que nosotros teníamos de espacios de Hilbert, lo que nos va a cambiar son las definiciones. Y al cambiar las definiciones de espacios de Hilbert, todo el resto se hace análogo, ¿ya? Vamos a tener exactamente las mismas ideas, los mismos conceptos. Entonces, vamos a ir con los conceptos básicos primero. ¿Qué entendemos por una señal discreta? Bueno, la señal discreta es la que, por ejemplo, en este minuto estamos usando en nuestros computadores, que es aquella señal que era continua o análoga, como mi voz en este minuto, la cual se tomó en un computador y se digitalizó. Y al digitalizarla, lo que se hizo es básicamente lo que hacen ustedes cuando grafican una función o cuando grafican una función a mano, que es se dan algunos puntitos y trazan una línea continua sobre ella para representarla de manera continua. Bueno, en el computador lo que hace es toma una serie de muestras, toma una serie hace sampling sobre esta señal que era continua, que por ejemplo en este caso pasaba por ahí, y se queda con el valor el valor de tiempo en el que tomó la muestra y el valor de la muestra, ¿ya? Por ejemplo, si este fuera, si era un valor de 1.1, era 1.1 en tiempo cero. Este era, no sé, 0.2 en tiempo, en tiempo, y aquí depende cómo lo muestre, ¿ya? Como lo quiera mirar. Si yo lo miro en lo que nosotros llamamos el tiempo absoluto, entonces yo tengo que saber cada cuánto tiempo yo tomé una muestra, y eso es lo que se llama periodo de muestreo, que se denota como T sub S, ¿ya? Que está ahí. Entonces, si yo quiero hablar del tiempo absoluto, yo sé que la primera muestra se tomó, o sea, adelante, digamos, en el TSUS, la segunda en 2 TSUS, la tercera en 3 TSUS, en 4 TSUS, 5 TSUS, etc. ¿Ya? O 4T, como dice ahí. Lo mismo. El tema es que eh, ese factor T es común, porque se toman muestras uniformes. Entonces yo podría obviar un poquito ese numerito ahí al lado y quedarme con lo que nosotros llamamos el índice o el número de muestras. Entonces hablamos de que la señal en tiempo discreto, 0, tiempo discreto 1, tiempo discreto 2, tiempo discreto 3, tiempo discreto 4, etcétera, o la muestra 0, la muestra 1, etcétera, tienen estos valores, ¿ya? Y eso es lo que nosotros entendemos por una señal muestreada, ¿ya? O una señal de tiempo discreto, a la cual, para una señal continua, se le tomaron muestras, se guardó su valor solamente en periodos discretos, uniformes en el tiempo, ¿ya? Esas esas funciones, perdón, esas señales de tiempo discreto son lo que nosotros en cálculo vimos como secuencias de números, ¿ya? Y son secuencias de números reales o complejos. Esas secuencias, obviamente, yo las puedo escribir como una formulita, como está acá. Por ejemplo, una secuencia como esta se escribe en términos de una formulita como 1 medio elevado a n, para los n mayor o igual que 0, y 0 en otro caso, que es este gráfico que está aquí. ¿Se fijan? N elevado a 0 de 1 medio me va a dar 1, después me va a quedar 1 medio acá, y esto va a decrecer exponencialmente a medida que avanzo en n, que es el tiempo discreto. Lo puedo escribir así, de manera como una formulita funcional, como dice, con un gráfico, donde como esto es tiempo discreto, yo hago estas anteritas, estas barritas ahí, lo puedo escribir como una tabla, o sea, escribo esto mismo que está aquí resumido como una tabla, o lo puedo escribir como una secuencia. Esto es más parecido a lo que veían ustedes en cálculo, ¿ya? Y denoto dónde está el n igual a 0, ahí con una flechita abajo. Esas son formas de representar estas señales de tiempo discreto. ¿Qué es lo que hacen ustedes en un computador? Básicamente tienen esto, una tabla, ¿ya? Un vector y los índices al lado. ¿Qué señales son discretas? Por ejemplo, ahí tenemos una. A coseno de 2 pi f0, minúscula, le vamos a llamar aquí, n, más phi. O como está escrito aquí, omega 0 n. ¿Ya? Y este es un coseno. Otra señal de tiempo discreto es un factor aquí A mayúscula y un A elevado a n. En este caso, A tiene que ser un número menor que 1 para que esta secuencia converja, ¿ya? Y, por ejemplo, si A es un número positivo, nosotros tenemos una secuencia decreciente como está aquí, o si es un número negativo, es una secuencia decreciente porque alterna sus valores entre positivo y negativo. Otro ejemplo de secuencias que nos interesan a nosotros. Esta, la exponencial compleja.
En el fondo, esta a elevado a n, la misma que teníamos acá, y nosotros la podemos escribir de esta manera, ¿ya? Como una amplitud elevado al número de... elevado al tiempo discreto, y la exponencial compleja. La exponencial compleja nosotros sabemos que es coseno JC, ¿ya? Entonces ahí tenemos todas esas cosas. Ahora, hay algunos detallitos, ¿ya? Nosotros hablábamos en tiempo continuo de señales periódicas y señales aperiódicas. Las señales periódicas le tomábamos la mirábamos en el plano de Fourier a través de la serie de Fourier la serie de Fourier de tiempo continuo, ¿ya? O serie de Fourier. Y las aperiódicas nosotros le tomábamos lo que llamábamos la transformada de Fourier. Cuando nosotros hablamos de señales periódicas en tiempo discreto, aquí ya la cosa se pone un poco diferente, porque las señales, las señales de tiempo discreto, las señales periódicas, hay algunas consecuencias que uno tiene que pagar por reescribir la definición de periodicidad. Una señal es periódica en tiempo discreto si se cumple el concepto básico de periodicidad, que es, si tiene un periodo n, en este caso n mayúscula, entonces cada n muestra, en este caso, se repite el valor de la señal. O sea, esta ecuación que está aquí. X de n es igual a X de n más n mayúscula. Y n es el periodo discreto de la señal. Eso implica entonces que señales como esta no necesariamente van a ser periódicas, ¿ya? Y de hecho, para que sean periódicas, tienen que su frecuencia, el 2pi, el F0, ya no el omega 0, el F0 tiene que ser un número racional. Si no es perdón, tiene que ser una fracción. Si no es una fracción, entonces estamos en problemas, ¿ya? No, esto no va a ser periódico. Bueno, si tengo de todas maneras una señal periódica, ¿ya? Que van a ser un poco más restrictiva que las que nosotros conocemos de tiempo continuo, esa señal periódica entonces yo la voy a analizar de manera análoga, como lo hice con las señales periódicas de tiempo continuo, a través de la serie de Fourier, pero es la serie de Fourier de tiempo discreto. ¿Y por qué? Se me repitió eso. ¿Por qué? Porque las señales periódicas, yo puedo llevar esto a mi marco de trabajo de espacios de Hilbert, y yo puedo esas señales periódicas representarlas en un espacio de Hilbert. Si yo defino como el espacio de Hilbert todas las señales discretas, o sea, las secuencias periódicas de periodo n, donde defino el producto interior como esa sumatoria que está ahí, que en el fondo me paro en el periodo, en uno de ellos, ¿ya? El periodo que va indexado desde 0 hasta n-1, me paro en ese periodo y defino el producto punto como el producto elemento a elemento en el tiempo, si quieren lo piensan como un vector las señales, y lo divido por ese resultado de producto punto, lo divido por el periodo de la secuencia, ¿ya? Entonces yo tengo ahí una definición de producto punto. Y además esa misma definición de producto punto me permite inducir la definición de norma, que es, en este caso ahí está la norma al cuadrado, igual que antes, que es la señal al cuadrado y le sumo todos sus valores en el periodo, ¿ya? Y la divido ese resultado por el n. Bajo esta definición, que se fijan que es recontra análoga a lo que ya habíamos visto, en el caso de las señales periódicas, lo voy a mostrar aquí, de las señales periódicas en tiempo continuo, que está aquí, ¿ya? ¿Se fijan? Cambiamos de un marco de trabajo que era continuo, bases integrales, ahora un marco de trabajo que es discreto, en función de sumatoria. Bueno, lo que defino ahora entonces, o sea, lo que puedo determinar es que esta exponencial compleja ahora, que es muy parecida a esta exponencial compleja, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Aquí tenía un número infinito contable de exponenciales complejas donde el tiempo era un valor real y esta frecuencia era un valor real. Ahora tengo acá una secuencia infinita, contable, de exponenciales complejas, ahí están las K, donde esto ahora es un número infinito contable, y este n es un número finito, que son, que son las muestras en el periodo, o infinito si quieren, si consideramos toda la frecuencia, o sea, perdón, toda la señal, ¿ya? De tiempo discreto, la señal periódica. Y lo mismo pasa con los cosenos y senos, porque esto es la exponencial compleja, nosotros la podemos transformar ahí a coseno JC. ¿Ya? Entonces es una base ortonormal, tanto los dos conjuntos, el S1 y el S2, que es básicamente lo mismo que teníamos.
Entonces, bajo ese marco de trabajo, nosotros lo que definimos ahora, si se fijan, es que una señal discreta, xn, periódica de periodo n, se puede representar en términos de la serie de Fourier de tiempo discreto como. ¿Ya? Y ahora puse solamente la serie de Fourier de tiempo discreto como. Esta es la señal y se puede representar en el periodo como un coeficiente por esta exponencial compleja. ¿Ya? J, 2pi, partido por n, kn. De nuevo, si miramos lo que nosotros teníamos para el tiempo continuo, era lo mismo. Coeficiente exponencial de j, k, 2pi, f0t. Pero si se fijan, esto todo se hacía continuo, por esa variable continua de ahí, y nos da el tiempo continuo, mientras que ahora acá tenemos el tiempo discreto, n, ahí está la n, y esto es, tiene dos variables discretas ahí, k, que son el número de coeficientes, que ya sabemos que iba desde menos infinito hasta más infinito, y n, que son los valores discretizados del tiempo. ¿Ya? Entonces tiene exactamente la misma forma. ¿Ya? La misma forma. Y ahora los C sub k, que son análogos a estos C sub k de acá, se calculan de manera distinta. Porque estos C sub k, como esto es discreto, ya no lo calculo en términos de la integral. ¿Ya? Lo calculo en términos de x de n exponencial de esto de acá. ¿Ya? Y la integral en el periodo. Pero si se fijan, esto de acá calza con esto de acá, y eso es el producto punto, o la proyección de la señal de tiempo discreto x, que aquí podría ser x1, por ejemplo, sobre un elemento de la base. ¿Ya? Cuando esto es k igual a 1, por ejemplo, y ese k igual a 1 corresponde al x2 de acá. Si nosotros lo miramos en tiempo continuo, esto de aquí es, de nuevo, perdón, esto de aquí es la proyección, ¿se fijan? Es la proyección de x de t sobre la exponencial, en base a nuestra definición, en el caso continuo, de el producto punto, ¿ya? El producto punto es la proyección de uno sobre otro, como quieran, ¿ya? Y aquí está exactamente la misma idea, ahí, exactamente la misma idea aquí que acá, ¿ya? Entonces, nos da, o sea, tenemos un formato análogo, con los mismos fundamentos, con las mismas formas de representar las cosas. Eso hace entonces que se nos repitan algunos temitas, ¿ya? Y que nos cambien las cosas que tienen que cambiar. Por ejemplo, en tiempo continuo nosotros teníamos que la señal era continua periódica y su espectro era discreto. En tiempo discreto tenemos, obviamente, la señal es periódica, pero discreta, y su espectro de nuevo resulta ser discreto. ¿Por qué resulta ser discreto? Porque son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, en este caso discreta, que es el inverso del periodo. Entonces tenemos un espectro discreto. ¿Se entiende? ¿Se ve la analogía entre las dos partes? Sí, profe, pero tienen que ser números enteros. ¿Qué pasa ¿Tiene que si es ser número entero qué? ¿qué pasa si son múltiplos, los múltiplos de cada uno son fracciones? ¿O eso no puede pasar? No, pues son múltiplos enteros no. Porque te recuerdo que ¿de dónde viene ese tema? Viene de los C sub k. Y los C sub k vienen definidos, su variable independiente es k. Y k es 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3. O sea, no pueden ser múltiplos, no pueden ser otro tipo de número. Vale, ya caché. ¿Ya? Por eso es discreto. Ahora, te va a pasar lo mismo que en el caso de acá. ¿Ya? En el caso de acá, si este periodo era, por ejemplo, 1.472712, el inverso de eso, ¿cierto? Te va a dar un número que es real, ¿o no? Sí. ¿Ya? Entonces, claro, cuando tú multiplicas k por esa frecuencia, te va a dar un número real. Pero eso está bien, eso no es problema. Lo mismo acá, la única diferencia es que ahora como por el tema de la simetría y todo el cuento, lo más probable es que esa frecuencia que tú obtengas, ¿cierto? La f chica, la f minúscula, no, va a tener que ser a lo más un número fraccionario, no un número racional, no un número entero, ¿ya? Porque no es llegar y muestrar de cualquier manera las cosas. Es la única diferencia. Pero después ya cuando lo multiplica ese número que ahora es racional por el número entero, entonces te queda racional. Pero no es producto de que estos valores k tomen valores racionales, sino que es producto de que el inverso de este es lo que es nomás. Ya, un octavo, un veinteavo, no sé lo que sea. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Y de nuevo, redefinimos, en realidad ni siquiera lo redefinimos, es la misma historia nomás,
¿qué entendemos por el espectro de las señales periódicas? El espectro del gráfico, igual que antes, el gráfico de magnitud y fase de los coeficientes C sub k. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, no el gráfico de la magnitud, pero sí están los C sub k graficados. En ese caso, ¿ya? Pues está graficado solamente la parte real porque está hecho así por simplicidad. ¿Te fijas que es exactamente lo mismo? Lo que cambió fue la definición de las cosas y el soporte para que, cambiando la definición, obtengamos lo mismo, es simplemente que nosotros trabajamos con espacios de Hilbert. Y ahora nos vamos a las señales aperiódicas. De nuevo, utilizando la misma idea, el mismo concepto, la misma historia, podemos decir que una señal discreta X sub n, que es aperiódica, puede representarse en el plano de Fourier a través de la transformada de Fourier de tiempo discreto. Y la transformada de Fourier de tiempo discreto no es nada más ni nada menos que tomar la señal. Está mal esa cosa. Es tomar la señal y multiplicar la vuelta exponencial de aquí. Tengo que arreglar la slide con eso. ¿Ya? Tengo que arreglar dos cosas. Es x de n por esta cosa de acá. Y esa es la transformada de Fourier. Si ustedes la miran acá, eso me pasó por estar copiando cosas de un lado para otro y adaptándolas. Si ustedes la miran, esto es lo mismo que esto de acá, pero como S es discreto, ahora yo paso de integrales a, ¿cómo se llama? A sumatorio. ¿Ya? Si entonces ese no está, lo voy a arreglar en la diapositiva. Y al mismo tiempo, al igual que acá, nosotros definimos la transformada inversa como parto de esta y vuelvo al dominio del tiempo. ¿Ya? Lo mismo acá. Parto de esta y vuelvo al dominio del tiempo. ¿Cómo? 1 partido por 2pi, la integral de esta cosa de acá. ¿Ya? Y me quedo en el dominio del tiempo. Y esto generalmente es raro para todo el mundo. ¿Ya? Pero ahora empecemos a mirar dos tipos de rarezas que hay. Primero, yo estoy en el mundo discreto, cuando tomo la transformada de Fourier de tiempo discreto, obtengo esto de acá, y si yo miro esta f, no me han dicho nada todavía, pero esta f es un valor real. Ese f es un número que va entre un medio, entre más un medio y menos un medio, un número real. ¿Ya? Entonces, la frecuencia en este caso va a ser continua, entre menos un medio y más un medio. Y por eso, como esta frecuencia es continua, yo tengo que utilizar una integral acá para volver al dominio del tiempo discreto. Entonces, paso desde algo discreto a algo continuo acá, y aquí paso desde algo continuo a algo discreto, en la transformada inversa. Esto entonces significa que yo tengo señales aperiódicas discretas, donde su espectro resulta ser continuo. Continuo entre menos un medio y más un medio, cuando yo grafico acá con f. O entre, cuando yo multiplico por 2pi, menos pi y más pi, cuando yo grafico aquí con omega, como está graficado. ¿Ya? Y las relaciones de energía y potencia son exactamente las mismas. Si yo integro toda esta cosa aquí, entre menos pi y pi, o entre menos un medio y un medio, me da la energía de la señal discreta. Si yo tomo esta cuestión y yo leo todo eso al cuadrado, lo sumo todo, me da la energía de la señal discreta. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y, de acuerdo a lo mismo, como pasan muchas cosas, se repiten propiedades que nosotros vimos hace algunos días atrás de la transformada de Fourier de tiempo continuo. ¿Ya? Es lineal, se pueden hacer desplazamientos en el tiempo, desplazamientos en frecuencia, modulación, etcétera, que también se las dejé acá en estas cosas. ¿Ya? Esta es la tabla. Y se fijan, es básicamente lo mismo. Básicamente es la misma historia, pero donde tuvimos que cambiar las definiciones. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. Ninguna por mi parte. Yo tampoco, profe. No sé si tiene alguna duda. Yo estoy abriendo acá para arreglar esa cosa, esa pifia que me pegué. No, profesor, ninguna duda. ¿Ninguna? ¿Ya? Estos son 7 puntos. Ya. Dudas de nuevo sobre la tarea. Si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Entonces, profe, la señal de la tarea, la x de t, la 3, es una es periódica par.
La X de T es periódica par. 3. La 3, sí. Ya. Déjame. Espérate, prefiero mirarla para no andar latigando. Esta aquí, sí, es periódica. No, pues esta viene de acá arriba. ¿Cómo? ¿Son las mismas? Sí. ¿Esta es par o impar? ¿Cuál? La 2. ¿Es par o impar? Impar. Ya. La X3 es una periódica, ¿cierto? Sí. De periodo 2. Ajá. ¿Ya? Tú te vas, bueno. Entonces, ya, depende cómo defináis, también tienes razón. ¿Cómo va a definir el periodo? Desde aquí, desde. Este es 1. 1, sorry. Ahí está. Ese es 1. Ya, ojo con eso. Y esto va desde aquí, desde menos 1 hasta 1. ¿Ya? Y ahí está el periodo para este de acá. Este es el periodo de 2. Entonces, ¿esta es par o impar? Es impar, ¿cierto? Esta es la versión periódica, el X3 es la versión periódica de esta de acá. Por lo tanto, también va a ser impar. Impar. Vale. Esa era la duda. ¿Ya? Ojo con eso, que ese es 1, no este. Me equivoqué. Ya. Vale, profe. Gracias. Esa es mi duda. ¿Ya? Ok. ¿Dudas? ¿Alguna otra cosa? Por mi parte, eso es todo, profe. Gracias. ¿Ya? Bueno, si no hay nada más, lo dejamos hasta acá entonces.